Filmar una película puede ser un desafío traumático o pesadillesco. Algunos seguidores de este canal lo habrán experimentado en carne propia haciendo sus propios cortometrajes, pero pocas veces en Zepfilms encontramos una historia detrás de escenas tan complicada y tan desquiciada como la de Twister. Y prepárense porque si bien la producción de esta película no contó con tornados reales, eso hubiera sido un inconveniente mínimo comparado con todo lo que ocurrió. Y para quienes están iniciando sus carreras en cine, este video va a ser una masterclass en cómo sobrevivir a las adversidades. Por eso está auspiciado por nuestros cursos de dirección, guión y fotografía para cine. Quédense hasta el final para un 20% de descuento. Antes de las peleas, los accidentes y las polémicas, el proyecto nació bajo el ala de Steven Spielberg y su compañía, Amblin Entertainment. A principios de los 90 buscaba un nuevo éxito y se fijó en un tratamiento acerca de tornados. La autoría de ese texto no fue difundida, lo que más adelante trajo inconvenientes. Para conseguir financiación, Spielberg no recurrió a un pitch tradicional. Se contactó con la empresa de efectos Industrial Light and Magic, con la que siempre trabajaba, y preguntó si sería posible hacer un tornado realista. El desafío fue aceptado por el director creativo Dennis Muren, que dirigió él mismo una prueba de concepto. Primero filmó a un chofer de una camioneta conduciendo por una carretera de Novato, California. Luego, con un software llamado Dynamation y algunos colegas, creó un tornado que revolea un tractor al punto de que una rueda sale disparada hacia la camioneta y atraviesa el parabrisas. La prueba asombró y aterró a Spielberg. Confirmó que tenía entre manos una nueva película, a la que tituló Twister. Enseguida obtuvo apoyo de Warner Bros., que se ocuparía de la distribución en Estados Unidos, y Universal Pictures, que lo haría en el resto del mundo. El presupuesto fijado fue de $70 millones, una suma alta para la época. Aunque Twister recibió luz verde, Spielberg necesitaba un buen guión. Acudió a Michael Crichton, con quien tenía un vínculo laboral. El director adaptó su novela de Jurassic Park y los dos crearon la serie televisiva ER. A Crichton le gustó la propuesta porque estaba su preocupación recurrente, la compleja relación del ser humano con la tecnología y la naturaleza. Para darle forma a la historia se inspiró en dos fuentes. Por un lado, un documental sobre cazadores de tormentas que componían una subcultura. Por otro lado, la comedia romántica His Girl Friday, dirigida por Howard Hawks. Aquí, el director de un diario y una periodista que estuvieron casados forman un equipo una última vez antes de que ella contraiga matrimonio con otro hombre. Esa dinámica de pareja también fue aplicada por Crichton en su trabajo. Tuvo como co-guionista a su esposa, la actriz Anne-Marie Martin. El matrimonio cobró un sueldo de $2,5 millones y también incorporó referencias a El Mago de Oz, donde aparecía el tornado más famoso del cine. Los protagonistas de Twister son Joe Thornton, una meteoróloga y cazadora de tormentas, y Bill Harding, su expareja profesional y sentimental. Ambos se reencuentran en Oklahoma para firmar los trámites de divorcio, pero todavía los une la pasión por el clima descontrolado. Además, ella perfeccionó una máquina bautizada Dorothy, que serviría para estudiar los tornados y crear un mecanismo de alerta más moderno, capaz de salvar miles de vidas. Junto al equipo de Joe, los eternos enamorados van por su aventura definitiva. Con el borrador de Crichton y Martin, la producción buscó un director capaz de lidiar con abundantes efectos, pero sin descuidar la historia ni los personajes. Spielberg consideró dirigirla, pero tenía otros compromisos y solo permaneció como productor. Consideró cederle la silla a dos viejos conocidos suyos, John Badham y Robert Zemeckis. También sonaron Tim Burton y James Cameron. Cuando la búsqueda se tornó difícil, apareció Jan de Bont. Nativo de Holanda, comenzó siendo director de fotografía. Trabajó con el director Paul Verhoeven y, como él, durante los 80 desembarcó en Hollywood. Por su labor en Die Hard, fue llamado principalmente para películas de acción. Llegó su oportunidad como director gracias a Speed, de 1994. Este largometraje con Keanu Reeves y Sandra Bullock fue un suceso y catapultó a de Bont. Fue contratado por Sony Pictures para la primera versión hollywoodense de Godzilla, pero abandonó la producción por desacuerdos con el presupuesto. De Bont recibió con entusiasmo el guión de Twister. Lo comparó con los cuentos de los hermanos Grimm, porque en ambos casos hay monstruos que salen de la oscuridad, pero en lugar de un tono fantástico, decidió continuar y potenciar el realismo de la prueba de concepto. Para esto evitó las maquetas y el croma. Como en Speed, usaría exteriores. Estaba seguro de que sería el último blockbuster de acción filmado fuera de un estudio de sonido. Con un guión y un director a bordo, tocaba seleccionar al elenco. El papel de Bill se le ofreció a Tom Hanks, que venía de ganar Oscars por Philadelphia y Forrest Gump.
Formó parte de la lectura de guiones y eligió su vestuario, pero promediando la preproducción abandonó el proyecto. De pronto, sin el protagonista masculino, la producción buscó rápido un reemplazo. Sonaron Michael Keaton y Kurt Russell, hasta que se impuso Bill Paxton. Venía actuando en films de bajo presupuesto y superproducciones generalmente como secundario. Incluso había sido compañero de Hanks en Apolo 13. Paxton era carismático y talentoso, pero de Bond no estaba seguro. Entonces habló Cameron, que había permanecido en contacto con Amblin. Venía de dirigir a Paxton en casi todas sus películas y lo recomendó con fervor. De Bond no tuvo dudas sobre quién podría personificar a Joe: Helen Hunt, famosa por la sitcom Mad About You. Los ejecutivos desconfiaban porque no tenía demasiados protagónicos en el cine. Además, la actriz no estaba segura de qué tanto podría contribuir en un film centrado en la espectacularidad. Pero de Bond no se rindió. Logró concertar un almuerzo entre ambos y Spielberg. Al finalizar, Hunt estaba dentro de Twister. En paralelo, la producción finiquitó el resto del reparto. Para interpretar a Dusty, un efusivo cazador de tormentas, recurrieron a Philip Seymour Hoffman. Venía construyendo una carrera en el teatro y el cine independiente, y no le importaban los blockbusters, pero quería mudarse de Los Ángeles a Nueva York y sus ingresos no eran suficientes. Aceptó el papel solo por el salario. Una vez completado el elenco, era preciso darle forma a los verdaderos protagonistas, los tornados. Mirren no se involucró, pero designó como supervisor de efectos visuales a otro colega de Industrial Light and Magic, Stefan Fangmeier. Contaba con la experiencia perfecta. En 1987 trabajó creando simuladores de tornados para cazadores de tormentas en el National Center for Supercomputer Applications. Twister tenía director, actores, efectos visuales, tenía a los mejores profesionales de Hollywood, pero en Amblin no gustaba demasiado el guión. Entonces contrataron script doctors, guionistas que cobran grandes sumas por reescribir el material ajeno. Primero llamaron a Steven Seiland, que había redactado la lista de Schindler para Spielberg. Faltando pocas semanas para el rodaje, fue reemplazado por Joss Whedon, encargado de haber pulido el guión de Speed, pero se alejó porque tenía pautado casarse. Entonces llamaron al novato Jeff Nathanson, que permaneció durante toda la filmación. Asimismo, de Bond exigía diálogos enérgicos, fieles a la emoción de los cazadores de tormenta. Ninguna de esas modificaciones impidió que Crichton y Martin figuraran como únicos guionistas. Pese a las interminables reescrituras, el rodaje de Twister estaba listo para iniciarse. La producción consideró localizaciones de California y Gran Bretaña, pero de Bond insistió con filmar en Oklahoma por el realismo que anhelaba. El equipo se trasladó allá y comenzaron los preparativos. Y entonces ocurrió lo impensado. El 19 de abril de 1995 explotó una bomba en el edificio federal Alfred P. Murrah de la ciudad. El rodaje de Twister fue pausado y el equipo, conmovido, se dedicó a ayudar. La producción aportó dinero para socorrer a las víctimas y las tareas de reconstrucción, y organizó actos benéficos. Una de esas iniciativas consistió en permitir que los ciudadanos visitaran el set y conocieran a las estrellas. Cuando regresó la calma a Oklahoma y a todo Estados Unidos, el rodaje de Twister fue retomado en mayo. De Bond y su equipo pensaban que esta vez las cosas marcharían según lo planeado, pero estaban muy equivocados. El primer gran obstáculo era el clima. Las lluvias constantes provocaban inundaciones y lodazales, aunque enseguida el cielo se despejaba y salida del sol. Esa intermitencia ambiental hizo que de Bond debiera programar 3 escenas distintas por día, una estrategia que provocó el primer cortocircuito con el director de fotografía Don Burgess. Como resultado, era preciso mover los equipos constantemente, lo que provocaba retrasos en el plan de rodaje. Para los técnicos, de Bond no sabía lo que estaba haciendo. Y faltaba lo peor. Para simular las ráfagas de los tornados, el director hizo traer máquinas de viento y turbinas de un Boeing 707. El ruido era tan ensordecedor que nadie podía comunicarse entre sí. El director inventó un sistema de señas para darle indicaciones a los técnicos, aunque advirtió que ellos nunca lo entendían. Promediando la 5ª semana de rodaje, tocaba filmar una escena crucial. El director le hizo una seña al asistente de cámara, pero no reaccionó y estropeó la toma. Enfurecido, de Bond corrió hacia el asistente y lo empujó. Burgess intervino para defenderlo y se enfrentó al realizador, que no temió llamarlos incompetentes a él y a su equipo. Burgess no lo toleró y renunció junto a los suyos. Pronto arribó un nuevo director de fotografía, Jack N. Green. Su participación trajo algo de paz al set, pero eso culminó a 2 días de terminar la filmación. Quedaba rodar la secuencia en la que Joe y Bill rescatan a una niña y su perro en una casa destruida. La vivienda era hidráulica y debía colapsar en un instante específico, pero por error cayó antes de tiempo. El techo
rayo impactó sobre la cabeza y la espalda de Green. Debió ser hospitalizado y no pudo retornar. Las pocas escenas restantes fueron iluminadas por el propio de Bond. El cineasta también tuvo una relación complicada con los actores. Para simular que el cielo estaba tormentoso detrás de los protagonistas, mandó a colocar unas potentes lámparas eléctricas. La primera vez que las encendieron, Paxton y Hunt quedaron fulminados. Cuando de Bond gritó "corten", quisieron ir a sus trailers, pero no podían ver. Los productores llamaron de urgencia a un oftalmólogo que diagnosticó a los actores con ceguera temporal y recomendó que no volvieran a ser expuestos a esas luces. Durante unos días debieron ponerse gotas en los ojos y anteojos negros. Para cuando regresaron al trabajo, los técnicos colocaron un filtro delante de las lámparas. Hunt y Paxton también lo pasaron fatal rodando la secuencia donde escapan del primer tornado. En un momento tenían que esconderse en una zanja que fue declarada insalubre por el gerente de localizaciones. Debieron recibir de inmediato una vacuna contra la hepatitis. Aún más riesgoso fue filmar otra parte de esa misma secuencia. Hunt tenía que abrir la puerta de un auto que atraviesa un campo de maíz, pero la soltó por un segundo y se golpeó en un costado de la cabeza, lo que le produjo una conmoción cerebral. De Bond diría en una entrevista que amaba a Hunt, pero que podía ser un poco torpe. Ofendida, la actriz respondió: "¿Torpe? El tipo me quemó las retinas, pero yo soy torpe". En esas horas, ella debió soportar presiones por doquier. Como el rodaje de Twister se atrasó, no podía retornar a las grabaciones de Mad About You y los productores del programa la reclamaban. Aunque de Bond era mal visto por los técnicos y actores, Spielberg confiaba en él. Valoró que superara las adversidades y completara el rodaje. La etapa de postproducción prometía ser más amena. En Industrial Light and Magic, Frank Meyer y su equipo se entendieron con de Bond y plasmaron tornados fotorrealistas. Todo parecía avanzar bien en la sala de montaje hasta que llegó la hora de añadir la música. Sí, hasta la música de Twister fue una complicación. Hubo problemas con el compositor y literalmente provocó la separación de una de las bandas de rock más icónicas de los 80. Pero antes de contarles ese percance, los pocos valientes de la audiencia que aún después de ver este video quieran seguir una carrera cinematográfica, tienen ahora mismo disponibles mis cursos de guión, dirección y fotografía para cine. Estos cursos los hice resumiendo todo lo que aprendí en mi carrera trabajando en series para plataformas de streaming y también haciendo cortometrajes independientes con mis amigos. Pueden encontrar toda la información de los cursos abajo en la descripción y usando el código ZEPFILMSYT al finalizar su compra tienen un 20% de descuento en todos los productos. La banda sonora le correspondió a Mark Mancina, que había trabajado con de Bond en Speed. Escuchó las indicaciones del director, vio un corte del film y grabó pistas con una orquesta. Pero al ver la película lista descubrió que la mayoría de su trabajo había sido descartado o colocado de una manera que no esperaba. Solo quedaron 42 minutos de su composición. Parte de aquellos cambios tenían que ver con que la producción optó por usar canciones de grupos y solistas famosos. Convocó especialmente a la banda de rock Van Halen para que grabaran algunos temas. Los hermanos Eddie y Alex Van Halen se encargaron de Respect the Wind, un instrumental para los créditos finales. En cuanto a la canción principal, los músicos le preguntaron a de Bond si debía ser sobre tornados. El director dijo que no. El cantante Sammy Hagar miró algunas fotos de las películas y compuso Humans Being. Al poco tiempo presentó una letra que disgustó a los hermanos Van Halen, ya que estaba plagada de metáforas climáticas. Eddie hizo varios cambios y Hagar debió aceptarlos. Aunque grabó la canción y participó en el videoclip, el vocalista dejó el grupo. Aquel desacuerdo con Eddie fue el último de muchos. Twister se había vuelto una catarata de inconvenientes y los medios no lo ignoraron. Lejos de dejarse afectar, de Bond, Hunt y Paxton promocionaron el film de cara al estreno el 10 de mayo de 1996. Aunque las críticas fueron dispares, Twister arrasó en las salas. El público quedó deslumbrado por los tornados y el ritmo infernal de la película. Recaudó $495 millones a escala mundial y fue la segunda más taquillera del año. El éxito de Twister parecía haber alejado los problemas, pero ¿se acuerdan de lo que comenté al principio del video sobre Spielberg inspirándose en un tratamiento que recibió sobre tornados? Bueno, no bien se estrenó Twister, Amblin fue azotada con varias demandas por plagio. La primera fue de Daniel Perkins. Dijo que el film se había inspirado en Tornado Chasers, un guión que había escrito en 1989 acerca de tornados usados como armas por el ejército. El asunto involucró a abogados de ambas partes, pero todo se resolvió con un acuerdo no revelado. Más firme fue la postura de Stephen B. Kessler. Afirmó que en 1991 había enviado a Amblin y a otras compañías un guión suyo titulado
titulado Catch the Wind y tomaron ideas sin acreditar. El caso fue a tribunales, con la presencia de Spielberg, Crichton, Martin y autoridades de Universal y Warner. Ellos presentaron testimonios y pruebas detalladas. Kessler no pudo contra ello y perdió. Ningún inconveniente o controversia evitó que Twister se volviera un clásico y dejara a los fanáticos con ganas de más. Tras años de rumores e intentos llegó Twisters. Funciona como un nuevo capítulo de la historia original encabezada por otros personajes. Spielberg produjo de nuevo y esta vez no se reportaron problemas. Twister nos dio los tornados más realistas de la pantalla grande, pero la propia producción fue un torbellino de contratiempos, enojos y lesiones. Demuestra cómo las dificultades de un rodaje suelen exceder aún a los más experimentados de Hollywood y pocas veces logran ser disimuladas por la gloria. Intensamente surge de la faceta más íntima y familiar de su creador, Pete Docter. Igual de detallada, compleja y auténtica fue su realización.